Entonces aquí estamos, como lo anunciamos, con Ángel Martínez, Ángel Ricardo Martínez, analista internacional, periodista, escritor, bartender. ¿Qué nos hace Ángel? Que vamos a conversar de algo que ha dado muchísimo que hablar en la última semana, que es la visita oficial, la primera visita de un presidente panameño a la República Popular China, que ha traído pequeñas historias dentro de ella, ¿no? Tenemos hasta el tema de Genaro López. Exacto. Genaro López en China. Tenemos el tema del tren, que ahora venimos con tren hasta Chiriquí. 19 acuerdos se firmaron. ¿Qué representa para un país como Panamá esta visita? ¿Panamá se abrió a China o China se abrió a Panamá? La pregunta del... Bueno, ¿qué representa para Panamá? Representa, como toda gran oportunidad, como todo gran asunto, representa, digamos, un gran potencial para bien y un gran potencial para mal. Estamos hablando de la segunda economía más grande del mundo, proyectada incluso conservadoramente para convertirse en la economía más grande del mundo en las próximas décadas. Estamos hablando de un Estado, además de todo el tema económico, de proyecciones y de todo lo que tiene que ver, digamos, con el mundo de hoy. Estamos hablando del único Estado civilizacional que existe en el mundo, el único Estado que a la vez es una civilización, o la única civilización que a la vez es un Estado. Y que evidentemente, precisamente por eso y por estar al otro lado del mundo, tiene prácticamente todo sobre China, es extremadamente complejo, extremadamente distinto a todo lo que nosotros conocemos. Por ende, eso aumenta el grado de complejidad de una manera enorme, ¿no? ¿Cómo se da justamente este acercamiento? Pues nosotros pasamos de ser el país número 21 de tener relaciones con Taiwán a esto. ¿Cómo se dio? ¿Cómo tú crees, por tu experiencia, cómo se... Recibimos la noticia de un día para otro, de un minuto para otro. Nadie, ni siquiera, yo creo que en Panamá nadie estaba ni pendiente de este tema, y de la nada una noche Panamá abre relaciones con China. Sí. Bueno, el tema de Taiwán es interesante, ¿no? Porque para esto quizá sea bueno recordar todo este tema de China y Taiwán. Quizá hay gente que no lo tiene muy claro. Hay que recordar que China tiene ciclos de dinastías que oficialmente duran hasta 1911, que es cuando cae la última dinastía, ¿no? La dinastía Qing. Y entre 1911 y 1949 hay lo que se llama la República China, o la República de China. Esta república, digamos, se une o pelea unida con los comunistas chinos durante la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación japonesa. Y después que se acaba la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón es derrotada, entra en una guerra civil contra digamos, la facción comunista, ¿no? La República de China pierde la guerra civil y se va, digamos, entre comillas, al exilio a la isla de Formosa o Taiwán. Pero en ese momento Panamá mantenía relaciones con China. Claro. Y mantuvo relaciones con la facción que se fue a Formosa. Ese es el tema. Y no solo Panamá. El mundo entero mantiene relaciones con Taiwán, digamos, con la República de China, hasta que comienza el acercamiento estadounidense con China. Que fue en los Nixon. 70s, que primero va Kissinger, habla con Zhou Enlai, casualmente, y después termina con la visita de Kissinger. Eso es toda la década de los 70s. Y finalmente, al final de la década de los 70s, ya oficialmente Estados Unidos entabla relaciones diplomáticas con la República Popular China. La China de Mao. La China continental, la China comunista. Y eso conlleva, evidentemente, que el resto de la ONU abandone a Taiwán, que aún era, digamos, gobernada por Chiang Kai-shek. Abandona a Taiwán y se vaya con la China de Mao, donde actualmente todavía estaba Mao en el poder. Y obviamente también conlleva algo muy importante, que es que Taiwán pierde su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU y pasa de ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a ser un paria diplomático con, yo qué sé, en aquel momento, pero 30, 40 países que lo reconocían. Panamá permanece siendo uno de ellos, y aquí viene una de las cosas más interesantes. Cuando se da este proceso de cambio drástico en las relaciones diplomáticas con respecto a cuál de las dos Chinas,
precisamente la década donde estamos negociando los tratados del canal. ¿Tuvo eso algo que ver entonces en que no? Yo creo que sí, o sea, yo realmente no soy tampoco no tengo esa, no es que he escrito un libro sobre eso, así que no me sé la minucia, pero sí, esos años fueron los años en los que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos estuvieron en su grado más alto. Ahí, tienes que pegarte un poquito más al micrófono. Eso fue la década o los años en los que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos estuvieron en su momento más íntimo. Había coordinación de todo tipo, incluso el Shah de Irán viene a Panamá después de la revolución iraní, precisamente como un favor que le estamos haciendo a los estadounidenses, porque no sabían qué hacer con él. Y estos fueron los mismos años en los que pasa esto. Entonces yo no tengo ninguna duda de que el tema de que nosotros nos quedáramos, entre comillas, con la República de China, fue totalmente coordinado con los estadounidenses. Pero es que entonces, se da este tema, ¿no? Se da... a finales de los 70 Estados Unidos se abre a China, a la República Popular China, pero se mantiene esa tensión con la China comunista, ¿no? Sí, que es eso raro que hasta hoy en día se sigue viendo, ¿no? Que había muchas personas que cuestionaban que ahora Panamá, Estados Unidos no va a estar muy de acuerdo con que Panamá inicie relaciones con la República Popular China, pero Estados Unidos tiene relaciones con la República Popular China. Nosotros terminamos siendo ese grupo minúsculo de países que se quedó pegado a Taiwán. ¿Y por qué nos quedamos? ¿Cómo es esa relación diplomática de Taiwán con los países que están con ellos? Ok, bueno, aquí hay que recordar, o hay que hacer, digamos, primero que todo hay que aclarar que, digamos, los motivos de tensión entre Estados Unidos y la China comunista no son los mismos hoy que hace 40 años. Hace 40 años la China comunista todavía era un país que estaba en plena catarsis, porque eso es lo que se podría, digamos, decir del periodo de Mao. Y bueno, no me voy a adentrar, quizás más adelante podemos adentrarnos en el rol de Mao en la historia china, pero China está en plena catarsis. Era una catarsis, pero donde había hambruna, donde había de toda clase de desastre, y evidentemente Taiwán era un país que ya estaba en un proceso avanzado de convertirse en lo que conocemos hoy como un tigre asiático, ¿no? Era un país donde la dictadura hace con Taiwán, porque Taiwán era un país que podía ayudar con muchas cosas, era un país que tenía mucho más acceso a capital que la China comunista, y obviamente Estados Unidos tampoco quería que Taiwán quedara 100% aislado, porque a Estados Unidos nunca le ha convenido que, digamos, que China retome Taiwán, o que, digamos, la China comunista, en este caso, que obviamente es la más fuerte, esté en una posición militar de reunificar a las dos Chinas. Estados Unidos no quiere que eso suceda, y aquí sí tenemos que ver con las condiciones actuales de las relaciones entre Estados Unidos y China. Todo lo que sucede en el Mar del Sur de China, todo eso está íntimamente ligado a todos los aspectos geopolíticos que tienen que ver con Taiwán y con China. Entonces nosotros nos quedamos con Taiwán por estos 30, 40 años, y ya llega, pero ya yo he tenido la oportunidad de conversar con gente que estuvo involucrada en acercamientos entre Panamá y la República Popular China, por lo menos en los 2 o 3 últimos gobiernos. Es que cuando se dio justamente la apertura oficial de relaciones, a mí me tocó conversar con, por decirte algo, Jorge Ritter, y él me hablaba que ya durante el gobierno de Martín, durante el gobierno del Toro, él muchas veces participó en este acercamiento que se estaba dando, ¿no? Al final nunca cuajaba porque también, como hemos conversado muchas veces, no le convenía a la República Popular China crear tensión en ese momento. Cambió el gobierno en Taiwán y cambió el tablero, ¿no? Claro, es que aquí este tema es tan complejo y tan interesante que mira que cada vez que hablamos, cada vez que me pongo a hablar sobre una cosa, me dan ganas de irme por otro tema, ¿no? Y esto que acabas de decir tiene que ver también con las relaciones entre ellos, ¿sabes? Las relaciones entre China y Taiwán. Y si nos ponemos a ver los últimos, 3, 4 gobiernos taiwaneses, hay que recordar que entre el 2008 y el 2014 o 16, no sé exactamente, creo que sí, el 2008 y el 2016, está el presidente Ma Ying-jeou en el poder. Porque sale en el 2016. Que bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, fue un honor, la verdad, y hay que recordar que Ma Ying-jeou y esa administración, esos 8 años del Kuomintang en el poder, hacen que las relaciones con la China continental avancen, pero enormemente. Pero el gobierno en ese momento de Taiwán
buscaba la unificación o simplemente la convivencia armoniosa? Taiwán es un país, bueno, es uno de los países más fascinantes que hay en el mundo, ¿no? Precisamente por este limbo político en el que existe. Taiwán es uno de los pocos países, de los 2 o 3 países en el mundo que son países que no son parte de la ONU, por ejemplo. Pues. Entonces, en Taiwán es muy interesante, ¿no? El gobierno taiwanés está constantemente sondeando qué piensa su pueblo sobre esto, porque evidentemente este es el tema sobre el que gira todo en Taiwán. Y los taiwaneses se han decantado consistentemente a lo largo de los años por el status quo, por ese limbo diplomático en el que ellos ni eres existen. Exactamente, que no eres una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque la unificación con China, evidentemente, es algo que acarrearía, incluso de manera leve, la pérdida de la soberanía de Taiwán. O sea, políticamente Taiwán retrocedería. No, dejaría de existir. Dejaría de existir como ente soberano. Ajá. Aunque se llegara a un arreglo tipo Hong Kong. Porque es que eso te iba a decir, porque en China hay casos en que tienen ciertos territorios especiales como con cierto nivel de autonomía, ¿no? Sí. No es la primera vez. Sí, China, bueno, este es otro tema, ¿no? O sea, China tiene muchos territorios, como dices tú, autónomos, como Tibet, Xinjiang. Mongolia también, ¿no? Inner Mongolia creo que también. Y luego tiene muchos tipos de entes administrativos distintos. Hay, me parece que son 5 o 6 ciudades, Tianjin, Shanghái, Beijing, no sé qué, que son estados propios, o sea, que no son parte de ninguna provincia, por ejemplo. Pues. Hay un montón de arreglos, ¿no? Pero a lo que iba es que el taiwanés consistentemente ha preferido el status quo. Declarar la independencia evidentemente es un retroceso, unirse a China evidentemente es un retroceso, y declarar la independencia acarrea un conflicto bélico. Conflicto bélico serio. Y eso también yo he tenido la oportunidad de estudiar mucho ese tema, ya los aspectos, digamos, técnicos y tácticos de una guerra, de una digamos, un escenario de invasión china a la isla de Taiwán, ¿no? Entonces nadie quiere eso. Nadie en el mundo tampoco, porque por ahí puede empezar una tercera guerra mundial. Entonces, durante esos 8 años se hizo lo que ellos llamaron una tregua diplomática. Y a China no le interesaba quitarle aliados a Taiwán. Claro, y si Panamá en ese momento se iba del lado de la República Popular China, podía romper esa delgada, ¿no? esa frágil tregua que había entre las dos naciones. Y los chinos no lo iban a permitir. O sea, porque les convenía más mantenerse tranquilos con Taiwán que lo que sea que Panamá represente para China, que ahí vamos ahora. Exactamente. ¿Qué representa? Y quiero mencionar algunos comentarios que están, por ejemplo, dice Cookie Evans, dice, ¿qué quiere el país de China? ¿Qué quiere de Panamá? Sus recursos naturales. China no hace nada de gratis. A ver, Mary dice que el lobby está pagando esta entrevista, no sé. El lobby gay. Filthy Friday. Filthy Friday, no sé. El lobby del hotel. Por eso digo, ¿qué gana China? Porque tenemos que tener algo muy claro. China no es que Panamá se mantenía al margen de la República Popular China, no. Panamá lleva manteniendo relaciones comerciales y teniendo oficinas comerciales aquí casi que con estatus de embajada. Exactamente. Desde hace décadas, ¿no? Entonces, ¿qué gana ahora un país como China abriendo esta relación con Panamá? Bueno, ¿Qué podemos los panameños darle a China? Antes de meterme en eso, quiero porque no quiero que se me olvide, ahora que lo mencionas, quizás más adelante podemos hablar de qué podíamos haber hecho distinto, y una de las cosas que yo creo que podemos hablar más adelante de eso en más profundidad es que nosotros podíamos haber hecho un malabarismo de mantener una relación de alto nivel con los dos, quizá incluso a nivel de embajada de los dos países. ¿Es eso posible? Pero China no te pone justamente de condición que tú reconozcas una sola China. Los dos te lo ponen de condición, pero en la vida no hay nada imposible, mucho menos en las relaciones internacionales, mucho menos en la diplomacia. Y yo creo que un país de las características de Panamá, si tuviéramos un alto nivel diplomático, que precisamente todo esto que estamos hablando gira en torno a nuestro paupérrimo nivel diplomático, si tuviéramos un alto nivel diplomático lo podíamos haber intentado. Pero bueno, Oye, antes que entremos a esto, hay una pregunta acá que me gusta, de Osvaldo Rodríguez, que dice, ¿Taiwán es realmente un país o es parte de las divisiones asiáticas del mismo país como sucedió en Corea, Vietnam y en otros lugares? Bueno, eso ya te metes en un tema técnico, ¿no? ¿Qué es lo que define un país o qué es lo que define un Estado soberano? Es, bueno, un cierto nivel de soberanía, que al final la soberanía es la capacidad que tienes tú de tomar decisiones basadas en el interés de tu gobierno y no de otros intereses.
tener fuerzas armadas, por ejemplo, tener fronteras claramente delimitadas y tener el reconocimiento de otros estados. Entonces bajo esos parámetros, Taiwán sí es un país. Sí, claro, Taiwán es más, hay países, incluyendo el nuestro, que en muchas características son menos país que Taiwán. O sea, Taiwán tiene fuerzas armadas, Taiwán tiene una diplomacia o unas relaciones internacionales. Panamá no tiene fuerzas armadas, Panamá no tiene la mejor diplomacia o relaciones internacionales. Y no tiene una estrategia clara, definitivamente. Entonces, ahorita mismo Taiwán es más país que Panamá. Sí, o sea, en lo único que Panamá, digamos, que yo diría que Panamá es más país que Taiwán, es que nosotros estamos 100% reconocidos por todos los países del mundo. Eso es la única diferencia, que al final es una decisión política también. Taiwán no está reconocido por la gran mayoría de los países del mundo, pero no hay duda de que esos países del mundo mantienen relaciones diplomáticas y de todo tipo, digamos, comerciales, entre comillas, y de todo tipo con Taiwán. O sea, incluso los taiwaneses son parte del programa de las visas en Estados Unidos. Ellos pueden entrar sin visa a Estados Unidos, hasta donde me acuerdo. Entonces, eso es un debate interesante que ya entra en lo técnico, ¿no? Pero, por ejemplo, y ya te puedes ir a otros países como Kosovo, ¿sabes? Hay un montón de lugares que existen en el mundo y que existen en un limbo que no se sabe qué son, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede darle Panamá a China? Yo creo que China, evidentemente, sobre todo desde la llegada al poder de la presidenta Tsai Ing-wen, que estuvo en Panamá para la inauguración de la ampliación del canal. Exactamente, y la vuelta al poder pues del DPP, que es el partido que, digamos, más abiertamente habla de una independencia de Taiwán. Desde la llegada al poder, evidentemente China no está contenta con la situación en Taiwán. China sabe perfectamente que el tema Taiwán es un tema que lo hace ver mal en las grandes ligas del mundo, porque es como que Estados Unidos tuviera una provincia rebelde en Cuba, por ejemplo, que tuvo alguna situación parecida, pero no era parte, o sea, no era... Sí, sí. Es un tema que para los chinos es extremadamente importante. No tanto para el chino de a pie, pero para el Partido Comunista Chino. Es un tema central, absolutamente prioritario. Entonces, ya de por sí, cualquier aliado diplomático que le puedan quitar, se lo van a quitar. Ya le quitaron, antes de nosotros me parece que fue Sao Tomé y Príncipe, sí, Cabo Verde, algo así. Porque iban como 23, después ahora quedaron en 20, ¿no? Ajá, me parece que andan por 20, cuidado que hasta menos. Sí, porque yo sé que nosotros como el 21. Y eso me lleva también, acuérdame más tarde, me gustaría también tratar el tema de uno de los últimos aliados diplomáticos que le quedan a Taiwán, es el Vaticano. Y ese tema es interesante tratarlo con respecto a Panamá. Pero entonces, ¿qué...? Yo no sabía eso. Sí, sí. Entonces, eso está interesante. Panamá, que ahorita mismo somos como una sucursal del Vaticano. Exactamente. Por ahí hay cosas que decir sobre eso. Entonces, definitivamente que China tiene interés simplemente por, digamos, entre comillas, por quitarle aliados a Taiwán. Pero luego, China está llevando digamos, si uno se pone a ver la visión estratégica geopolítica que han presentado los chinos para su relación con el mundo, los próximos 50, 100 años, que digamos se oficializó prácticamente con el Congreso de la Belt and Road, que por cierto Panamá, sí, tú sabes que hablando de eso, ¿no? De la franja y la ruta, ¿no? Que es prácticamente la puesta en marcha de todo del comercio internacional, pero a un nivel disque tan macro, y se dio este foro el año pasado, o fue este año, inicios de este año, ¿no? Inicios de este año, y Panamá, uno de los países que en el tema comercial y con Asia debería estar liderando a Latinoamérica, eso ni siquiera fuimos, no mandamos a nadie. Sí. Bachelet, la presidenta de Chile, bueno, de hecho nuestros diputados estaban allá. Estaban a la vez, teníamos a Kathleen Levy paseando, a los otros viendo Sos Panda, pero no había nadie en el foro de la franja y la ruta. El foro creo que puede ser el foro más importante en cuanto a comercio internacional que se ha dado en la última década. Man. Y sobre todo en el contexto, a eso iba, ¿no? Esa visión se oficializó con ese foro y se oficializó con nuestro sueño roto del Congreso del Partido Comunista en Beijing, que queríamos ir. Sí, al final no cojo. El Congreso del Partido Comunista que se da cada 5 años y donde Xi Jinping dijo claramente que China ya estaba lista para salir al mundo, que esto es algo muy trascendente porque China llevaba 30 años más o menos siguiendo una doctrina que había sido trazada por Deng Xiaoping, que era una doctrina más que nada de mantener un perfil bajo a nivel internacional. Sí. Entonces, a China evidentemente le interesa, sobre todo en este
contexto internacional en el que Estados Unidos de cierta manera ha abdicado, digamos, ese liderazgo. El rol de... Ese liderazgo y prácticamente ese rol unipolar. Es que tú sabes que eso es algo que... Eso que acabas de decir es algo que a mí me llama mucho la atención. Viendo las últimas intervenciones de Xi Jinping, él literalmente se tomó la posición de los Estados Unidos de que yo pongo orden. Y no he visto ningún nivel de oposición o de preocupación por el lado Trump, que es lo que es interesante, ¿no? Que es como casi que están cediendo el puesto. Sí, eso es algo muy curioso, ¿no? Y eso se ha dado, evidentemente, en otras instancias de la historia. Digamos, ya pasó con los británicos cuando también cedieron el liderazgo mundial a Estados Unidos en el periodo de entreguerras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, o sea, yo no diría que Xi Jinping ha ido tan lejos como decir que yo pongo orden aquí, porque China definitivamente que no está en condiciones de tener una presencia militar a nivel global, ni de proyectar poder a nivel global como Estados Unidos sí está, militarmente hablando, ni China tampoco. Yo creo que China todavía se cuida mucho de ir como Estados Unidos evangelizando, ¿no? Diciendo esto es lo bueno, el capitalismo, la democracia, la no sé qué. China todavía se cuida mucho de eso y ese es uno de los grandes debates, ¿no? ¿Cómo va a ser esta China post-congreso y post, digamos, ya entrada de lleno en la era Xi Jinping? Pero bueno, China se ha convertido en el estandarte de esta visión globalizadora del mundo y sobre todo de esta visión que quiere decir un libro muy interesante que se publicó hace poco que se llama Connectography, esta visión conectografiadora del mundo, ¿no? Esta visión de construir infraestructura y de a través de las grandes construcciones de infraestructura conectar el mundo para que el comercio fluya y para que, digamos, se estimulen los mercados, ¿no? Entonces, por ese lado puede ser que ahí está el interés de China en Panamá, como vía de... China es que volvemos a eso que dije inicialmente, ¿no? Panamá y China siempre llevan mucho tiempo manteniendo relaciones comerciales. Entonces, ahora mismo existe esa preocupación en la gente de como que van a llegar a tomarse Panamá, Panamá no puede suplir, yo creo que ni un pueblo pequeño de China. Claro. China puede suplir 20.000 Panamás, ¿no? El otro día había un meme, una gráfica realmente, era muy interesante en Facebook, que mostraba un mapa del mundo y mostraba distintos países del mundo cuyas economías son del mismo tamaño que ciertas ciudades chinas. Imagínate, que ciertas ciudades chinas. Entonces, ponte que ponían Panamá, bueno, nuestra economía era del mismo tamaño que una ciudad china que yo no sabía, ni yo, que he pasado tiempo en China, bueno, igual que tú, que ni yo sabía dónde quedaba. O sea, y así pues por ejemplo, Noruega era equivalente a no sé qué, Chile era equivalente, yo qué sé, a Shanghái, o sea, cosas así, no me acuerdo exactamente cuáles eran las correspondencias, pero era así. Entonces, eso es lo que los chinos ven. Los chinos dicen, bueno, pero es que si en total en Centroamérica es lo mismo que el PIB de una ciudad más o menos ahí, Chichipati de China. Entonces, ellos tampoco es que digan, además está al otro lado del mundo, que es lo que yo lo escribí hace muchos años con el tema del canal de Nicaragua. Los chinos no tienen la capacidad de defender nada que construyan acá. Pero sí les interesa ganar puntos, ganar prestigio internacional, dar la sensación, porque a nivel del gran ajedrez del mundo es muy importante las percepciones, da la sensación de que se están metiendo en el patio trasero de Estados Unidos. Ahí la percepción sí importa. Ese tipo de percepciones son muy interesantes y muy importantes y estar, digamos, ¿no? Obviamente China, si uno ve el mundo desde la perspectiva china le interesa, y al igual que cualquier imperio, le interesa garantizar sus líneas de abastecimiento. Evidentemente el gran proyecto de China y donde realmente ellos van a sacrificar todo lo que haya que sacrificar es el tema de las rutas de la seda hacia Europa, sobre todo por tierra. ¿Por qué? Porque hay una simple realidad a nivel geopolítico y militar, que es que Estados Unidos domina los océanos del mundo y China va a tardar, y probablemente yo creo que ellos saben que ellos nunca van a llegar, a menos que haya un colapso estadounidense, a poder desafiar a Estados Unidos en la alta mar, a poder tener la flota de portaaviones que tiene Estados Unidos. El dominio estadounidense de los océanos del mundo es algo que es inédito en la historia, nunca se ha visto, nunca ha habido un poder como ese,
Y China saben que no están, además China nunca ha sido una potencia marítima. Cuando intentaron ser potencia marítima en el año 1400 y pico, con el almirante Chen He, que fue hasta África, mucho antes de Cristóbal Colón, a la vuelta de esas expediciones, los emperadores chinos decidieron que no les interesaba eso. Imagínate, esto es historia. Entonces, China nunca ha estado interesada. China ha estado más interesada. China lo que le interesa de verdad es el tema de las rutas de la seda por tierra y, en general, tratar de asegurarse la mayor cantidad de poder a nivel de infraestructuras claves en el mundo. Por ejemplo, ya tienen el puerto del Pireo en Grecia, tienen un puerto que no me acuerdo cómo se llama en Sri Lanka, ¿sabes? Y ahí van, y evidentemente donde los dejes se van a meter. Se van a meter. Y aquí en Panamá tienen ya varios proyectos claro, portuarios. Aquí el tema del puerto en Colón, la nueva terminal de contenedores en Colón, acá abajo también. Evidentemente. Y luego está el tema que es un contexto más inmediato, que es las relaciones de China con América Latina en general. Y las relaciones de China con América Latina tienen un carácter muy pronunciado hacia el tema extractivo, hacia el tema de recursos naturales. Soya, madera, aquí bueno ya se está hablando de un tema de madera en el Darién, aquí en Panamá. Y todo tipo de recursos naturales, Chile con el cobre. China ve a América Latina como un lugar donde sacar recursos naturales, porque está muy lejos también. Ellos tampoco están locos de decir que ellos van a dominar esto por acá o de que ellos pueden realmente traer eso hacia su órbita. Entonces ellos quieren el tema de recursos, por eso hay que hilar muy fino con los chinos, porque Venezuela, por ejemplo, tiene muchos acuerdos con China en tema de petróleo, en tema de deuda por petróleo, todo ese tema. Sí, yo he visto que ellos lo manejan últimamente, sí. Ecuador anda en la misma cosa. Entonces, si tú no tienes mucho cuidado, vas a terminar dejándolos entrar a la casa y que hagan lo que les da la gana. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario de Eduardo Benítez. El mayor interés de China en Panamá no son sus recursos naturales, sino su posición geográfica, estratégica y su plataforma logística. Otro Jorge Pérez dice, así es una plataforma logística en pañales y con mucho potencial. Mary dice, hey Ricardo, ya que estamos en el tema, debería sugerir la bibliografía sobre China. Ya sé que hay mucha gente interesada, sí, podrías pasarnos una lista y la ponemos en claramente para que la gente tenga qué temas para leer, ¿no? A ver, pero el dominio futuro del mundo, ¿será con esas armas convencionales de flotas y tropas? Uh-huh. A ver, la ruta de la seda no sería sustituto del dominio militar convencional, lo que dice. Y aquí estamos, y te mandan saludos, Ricardo. Así que sí, entonces sí está el tema de los recursos naturales en la palestra. Sí. No, la gente no está tan errada en pensar que es una posibilidad, que sí, obviamente se va a dar el intercambio de materia prima. Sí, evidentemente no en un paísito microscópico en términos chinos, digamos, como Panamá. O evidentemente Panamá, aunque le regalara todo el territorio a China, evidentemente eso no alcanza ni para un pueblito. Es que exactamente, ¿no? Pero, como dijo un comentarista, el tema de la logística, el tema de que se les facilite a ellos, por ejemplo, traer cosas de Brasil, por ejemplo, que hay que pasar por el canal de Panamá. Que Panamá sirva como un puente, o de ¿no? Colombia, claro. Si ellos están metidos aquí, tienen cada vez más penetración, más control en el puerto. Evidentemente también les beneficia. Mira, esta pregunta está interesante y yo creo que ahí es lo que estábamos hablando. Giuseppe Ferrari dice, ¿cómo debe cuidarse Panamá ante el inmenso tamaño del gigante asiático? ¿Cómo podemos llevar una buena relación sin que se metan de todo? ¿Tú crees, y yo quiero agregar a esa pregunta, ¿tú crees que está Panamá, el gobierno de Panamá en la capacidad, la diplomacia panameña, nuestros gobernantes, están en la capacidad de salvaguardar nuestros intereses como país? No, yo lo que veo, más allá de lo macro, digamos, más allá de que pueda ser una buena idea hacer un tren o lo que sea, yo lo que veo es que aquí no hay... Tú no te puedes meter con un país como China sin tener extremadamente claro qué quieres, primero. Sí, y segundo, tener extremadamente claro qué no quieres, que quizás sea hasta más importante que lo primero. ¿Qué no quieres? ¿Qué no quieres? ¿Dónde no estás dispuesto a ceder? ¿Me entiendes? Tú tienes que tener claro, cuando tú te sientas en esa mesa, hasta dónde vas a dejar que ellos lleguen, por dónde les va, porque ellos son expertos en esto, ellos juegan a nivel, ellos son grandes ligas.
Y ellos sí tienen muy claro lo que quieren. Ellos sí tienen claro una visión histórica del rol de China en el mundo, de la posición que ellos juegan en el mundo, de la posición que han jugado en la historia internacional, de dónde ellos vienen, cómo ellos llegaron a este mundo globalizado, lo que ellos llaman los 100 años de humillación. Todo eso ellos tienen muy claro. Es que eso es lo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Cuando se da esta noticia, claro, para mí es positiva, se debió haber dado hace mucho tiempo, muchísimo tiempo atrás, ¿no? Pero me preocupa que justamente no tenemos en la capacidad de sacarle el provecho necesario, el provecho que podemos sacarle a esta relación, o en la capacidad de defendernos, de defender nuestros intereses, porque no se puede obviar el alcance de China, no podemos mirarlos de reojo, y por eso te decía antes de que empezara el en vivo, ¿quién se abrió a quién, no? ¿Panamá se abrió a China o China se abrió a Panamá? Yo creo que Panamá se abrió a China, o sea, y estamos, yo quiero ser muy claro en que yo pienso que estamos ante un abismo en el que si nos caemos podemos pagar un precio muy alto. Por decirte un ejemplo, uno de los, quizá el punto más importante de todas las rutas de la seda es lo que se llama el corredor económico de China-Pakistán. Esto es absolutamente clave, y bueno, yo conozco esa región fronteriza de China con Kirguistán, Tayikistán, Pakistán, etcétera. Por cierto, me parece que es el área más linda del planeta entero. Pero ya saben, tienen que ir a Kirguistán. El desarrollo económico, el desarrollo infraestructural que China ha llevado a cabo en su extremo occidente, digamos, conectando, por ejemplo, la carretera que va de China a Kirguistán por la frontera, la construyeron los chinos. Lo mismo con Pakistán, lo mismo con todos esos países de Asia Central. Entonces, ¿qué es lo que quiere China con ese corredor? Salir al Océano Índico para poder traer mercancía sin tener que pasar por el estrecho de Malaca, que es el punto, el cuello de botella más importante del mundo entero. Si nosotros pensamos que el canal de Panamá es importante, el estrecho de Malaca es 10 veces más importante. Entonces, China está buscando ruta alternativa. Y en este proyecto, el corredor económico con Pakistán, que es ultra clave para ellos, Pakistán le acaba de cancelar un proyecto de una represa por 2.000, no sé ni cuánto era el proyecto, pero era un proyecto enorme de una represa. ¿Por qué? Porque China estaba insistiendo en que sus soldados iban a garantizar la seguridad de ese proyecto. Ya eso era del lado de allá. Entonces, ¿qué pasa? China definitivamente te va a venir con ese tipo de cosas. Mis trabajadores, mis soldados, mis no sé qué, mis no sé cuánto. Si tú dices sí, vas a tener un país dentro de un país, más o menos como lo que teníamos con lo que ya vivimos. Lo que ya vivimos. Entonces hay que sacarle provecho a esta relación manteniendo los pantalones bien puestos, ¿no? Claro, pero es que eso es exactamente lo que no hay ahora mismo en el gobierno. Eso es lo preocupante. A ver, vamos a leer comentarios de nuestros televidentes, ¿sería? O Facebook videntes. Ok, como bien dicen, ellos tienen claro lo que quieren, pero no veo una agenda clara de Panamá versus nuestros intereses, más que ir un par de comerciantes a buscar negocios. Política exterior o intereses propios de ciertas áreas económicas panameñas, dice Joe Eo. Y ahí está. Es exactamente lo que está pasando, que es exactamente lo que está pasando con todo. O sea, este país, aquí lo estamos viendo, o sea, este país se ha convertido en un free for all en el que no existe ningún tipo de control, y casualmente ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque China es un país fascinante de ver cómo evoluciona, porque China, desde el punto de vista de ciencias políticas, es un país que ya está en territorio, ¿cómo se dice eso? En territorio no trazado, pues en territorio desconocido, porque ha llevado el capitalismo de Estado a unos niveles que mucha gente ni siquiera se esperaba que podían suceder. Hay gente que lleva prediciendo la caída, el colapso económico de China desde hace 20 años. Entonces, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede llegar el capitalismo de Estado de parte china? Es interesante, sobre todo verlo en contraste con un país como Panamá, donde aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y donde si tienes plata, haces el proyecto que te da la gana, como te da la gana, y le pasas por encima a seres humanos, a recursos naturales, o sea, cero control. Mientras que China es un país que vive del otro lado del espectro. El Partido Comunista Chino, como una dinastía, que es como la última de las dinastías chinas, lo que no lo deja dormir por la noche
es cómo mantener al país unido y cómo lograr que ese capitalismo al que se están abriendo no se les salga de control. No se los coma a ellos. Exactamente. Ok, Ahmed Grael pregunta, ¿crees que Estados Unidos toma alguna medida contra el gobierno nacional por empezar esta relación diplomática? No, definitivamente que por empezar la relación no. Pero ya si nos vamos a meter un poquito en el tema de las intrigas, hay que recordar que vivimos en el mundo primero que todo, un mundo con el tema de redes sociales, con no sé qué, con internet, con la vaina, con esto, con lo otro, con el ciberespionaje, todo esto. Un mundo muy interesante desde ese punto de vista. Segundo, vivimos en el mundo de la guerra contra el terrorismo, el tema de las fuerzas especiales, la nueva manera como se llevan a cabo las guerras y el tema militar. Y tercero, uno de los ejemplos cómo ese mundo ha cambiado, por ejemplo, es mira cómo ha cambiado la embajada de Estados Unidos aquí en Panamá, por ejemplo, que ha pasado de ser una embajada de las que se ven en las películas a ser una fortaleza. Búnker. Y los chinos, yo no creo que los chinos se vayan a quedar atrás en ese sentido. Y esas embajadas, hay muchos, no voy a decir que están llenas, pero hay mucho personal de inteligencia, hay mucho personal que no solamente está ahí para recolectar información y análisis de temas de inteligencia para mandarlo de vuelta a China o sobre Panamá, sino sobre los otros países en la región. Y yo creo que Panamá, siendo un hub de todo, es un hub de inteligencia también. Ya lo fue también durante los tiempos sobre todo los tiempos de Noriega. Aquí había una fuerte presencia de servicios de inteligencia de todo el mundo, de ambos bloques, y era muy interesante. Lo que pasa es que en aquel momento teníamos un servicio de inteligencia fuerte, que era a veces, obviamente en territorio panameño, era más fuerte que los de ellos. Hoy en día yo no sé qué tan preparados estamos para que en nuestro país se lleve a cabo ese tipo de rivalidades desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de operaciones de cualquier tipo que se llevan a cabo, porque estos países no piden permiso en ningún lado. O sea, el modelo estadounidense, sobre todo estadounidense de hoy en día, lo vimos hace unas semanas en el tema de Níger. De repente un día sale en el periódico que murieron 3 Navy Seals o no sé qué eran durante en una Níger, operación, sí. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿pero qué hacían allá? ¿Cómo entraron? ¿Por qué entraron? ¿Qué hacían allá? ¿Quién dio permiso? Entonces, este tipo de cosas están pasando. Nosotros tenemos el tapón del Darién, nosotros tenemos extensiones enormes de territorio que no están gobernadas. Sería ingenuo pensar que no hay presencia de fuerzas especiales, sí, aunque sea puntual, de todos estos países. Y sabemos que todas estas nuevas bases contra el narcotráfico, ahí hay una cantidad muy importante de personal. Y evidentemente los chinos lo saben. ¿Cuál va a ser la política de China con respecto a eso? Si tienen planes con respecto a eso, no sé, pero al abrir una embajada en Panamá, definitivamente se te abren las posibilidades de, aunque sea, monitorear eso de más de cerca. Vamos a una pregunta de Brennan Arrieta. Si tuviéramos que poner atención estratégicamente hablando a obras puntuales del gobierno chino en Panamá, ¿cuáles podrían ser, teniendo en cuenta la importancia de Panamá en la ruta de la seda? ¿Tema de puertos, tal vez? Sí, eso va por ahí y yo creo que nos conviene que vaya por ahí. Definitivamente que la visión china, esto de conectografía, es algo a lo que Panamá tiene que suscribirse, y tiene que suscribirse con todo, porque definitivamente que este es un país que no es ni mucho menos autosuficiente, y menos hoy en día, en lo que prácticamente el 99% de las cosas que hay por aquí todas se han traído de afuera. Sí, dependemos demasiado. Entonces nosotros dependemos del mundo, nosotros tenemos que mantener, mientras haya un país que defienda el mundo abierto, nosotros tenemos que irnos con ese país, independientemente de lo que piense o no piense, lo que consideres que está bien o mal. Entonces por ahí tal vez puede ir también el tema de la indiferencia de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos ha pasado de estar súper abierto a ser proteccionista a nivel... Estados Unidos está resurgiendo. Estados Unidos es curioso porque desde 1945 Estados Unidos se convirtió no solamente, digamos, en el ejemplo, entre comillas, sino en el principal impulsor y con saña, pues ni siquiera solamente como que retóricamente, sino con fuerza militar de ese mundo abierto, ¿no? Y de ese mundo globalizado y neoliberalismo y todo lo demás, con todo lo que eso conlleva, para bien y para mal. Y es curioso que de repente de la noche a la mañana viene este tipo y dice, no, ahora nosotros favorecemos más un sistema de nacionalismo, de un sistema eminentemente realista desde el punto de vista de relaciones internacionales, en el que la soberanía y la nación-estado prima por encima de todo, en el que la cooperación internacional y la apertura internacional pasa a un segundo plano, o tercero o cuarto,
desde el punto de vista de la administración Trump. Y casualmente, me parece que fue en el foro de Davos, China, o sea, el presidente chino es el que sale a decir, y el que da nosotros cogemos ese relevo y nosotros cogemos ese exactamente, es que ese fue el discurso para mí uno de los más interesantes y dignos de análisis. Entonces, ¿no? De Xi Jinping en Davos. A ver, por ejemplo, Ernest Mota dice, cada gobierno tiene su agenda en relaciones exteriores y las relaciones con China caen. Las relaciones con China caen en esa criolla falta de visión a largo plazo. Jorge Pérez dice, creo que el único que está claro es Varela para sus malantadas. Ok, Víctor Schailer dice, hasta el momento no he percibido ningún condicionamiento de China para llevar adelante esa relación, cosa que no ha sucedido con Estados Unidos, quien nos presiona para que nos alineemos con sus objetivos en cuanto a política exterior. No creo que con China nos vaya peor que con las potencias occidentales. Creo que los temores infundados a esta relación tienen que ver con el tema ideológico en el cual los chinos no están interesados. Debemos aprender del pragmatismo chino. Es que también en el tema ideológico, creo que por ahí va este comentario. El día que Panamá se da la primera palada la primera obra de una empresa china, que era Check, después de haber abierto relaciones con China, es el nuevo puerto de cruceros, ahí al final del Causeway de Amador, ¿no? Y a la par que estaba dándose esta inauguración, se estaba dando el Congreso del Partido Comunista Chino. Y Varela hace referencia durante el acto y habla de que sí, que estamos contentos de esto, establecer, y justamente en este momento que el presidente Xi Jinping está hablando a su partido durante el Congreso del partido, y se quedó como... el tipo dice que el partido... y le dio miedo decir la palabra comunista. Mira tú. Entonces, fue algo súper interesante, que yo dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué Sí, así, ¿cuál es el miedo de decir la palabra comunista? Pues, le tenemos miedo a esa palabra. Sí. Y claramente Varela siente que pierde tal vez crédito político, claro, lo que pero sea. Así se llama el partido, ¿no? Ajá, pero el partido es el Partido Comunista y tenemos que estar en mente que estamos empezando relaciones con todo de lleno, con un país comunista gobernado por un... No, yo creo que el comentarista tiene razón, definitivamente que una de las cosas, y esto ya de hace muchos años que se lleva comentando, en el estilo de China de hacer relaciones internacionales, es precisamente eso que se llama el no strings attached, ¿no? Sí, nada. El que China no se mete en tu sistema de gobierno, en que China no te impone ninguna ideología y tampoco que anda por ahí como en gran contraste con Estados Unidos, esta visión wilsoniana prácticamente, ¿no? del mundo, en el que Estados Unidos es un ente escogido, digamos, casi que un Israel. Por la, ¿no? Providencia. Casi que sí. Estados Unidos fue un lugar escogido por Dios para llevar al resto del mundo el evangelio, pues, del rock and roll y las democracias y las hamburguesas y todo esto, ¿no? Entonces, este estilo, y esto es algo que tú no puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero definitivamente que esto es lo que ha caracterizado la política exterior estadounidense, esta retórica evangelizadora versus, y obviamente los alineamientos o desalineamientos que tiene a lo largo de la Guerra Fría, sobre todo, y ahora con lo que su propia geopolítica de imperio digamos, le empuja a hacer en el mundo para salvaguardar sus intereses, ¿no? Entonces ese contraste, ese desalineamiento entre retórica y acción, que a muchos es lo que más le achacan, digamos, a Estados Unidos, es algo que China no tiene tanto por ahora. Por ahora. O sea, China no es... no descartemos, ¿no? Claro, recordemos que en el Congreso del Partido Comunista, Xi Jinping acaba de dar otra visión. No, y fuera de eso, es que yo siento... Aquí le faltó que en Panamá los medios le debieron haber dado mucho más espacio al tema del Congreso del Partido Comunista, y mucho más que este fue... Es que era más importante el Papa importante el Papa en Colombia, lamentablemente, para los medios nacionales. Pero ahí se definieron muchas cosas. El tema de que Xi Jinping ahora queda a nivel de Mao, claro, de que se proclama, y con el respaldo absoluto del Partido Comunista, como que empieza una nueva era con él, pues. Y nosotros nos quedamos al lado, pues no prestamos atención de esto. Estamos abriendo relaciones con el país más fuerte del mundo, y ni siquiera nos dimos por enterado que este país está redefiniendo completamente su política. Eso es un tema gravísimo. O sea, eso ya de por sí es un tema que es una gravedad
terrible el momento de abrir las relaciones, ¿no? En el que China está pasando por una transición histórica, histórica incluso a nivel digamos, del Partido Comunista, a nivel de la historia china. No quiero meterme demasiado dentro de la política interna china, pero sí, como dices tú, la consolidación del poder de Xi Jinping y sobre todo lo que eso conlleva en los próximos 5 años para la estructura interna de China, porque ahí no podemos olvidar que China está ante uno de los retos, quizá el reto más importante de la historia del Partido Comunista, que es prácticamente un giro de 180 grados en el modelo económico. China tiene que pasar de un modelo enfocado a las exportaciones a un modelo enfocado al consumo. El chino tiene que empezar a consumir, a empezar a gastar plata, y eso es algo que es una empresa, digamos, un desafío extremadamente complicado. Xi Jinping está consolidando poder precisamente para poder llevar a cabo esas reformas, intentar llevar a cabo esas reformas, y eso viene ahí. Y luego está el otro tema, y es lo último que voy a decir sobre eso, es que por primera vez, desde que el Partido Comunista está en el poder, no se muestra un sucesor claro para Xi Jinping, que esto es muy, muy importante. Estar muy pendientes de eso entonces, es que es verdad. Pero se podría dar, se podría dar este prolongamiento en el poder de Xi Jinping. Nadie sabe, porque también otro tema interesantísimo. Eso es interesante. Hace poco... porque cuando estaba Hu Jintao se veía. Claro, estaba ahí, de Hu Jintao, Jiang Zemin, toda esa gente, ellos son presentados en sociedad, digamos, en el Congreso, digamos, en un Congreso como este, que es a mitad de mandato, y se nota que es el que viene. ¿Por qué? Porque el ente más importante de poder en China, el Standing Committee, se compone de cierta cantidad de personas. Pero hay una ley no escrita en China que después de los 70 años te tienes que jubilar. ¿Qué pasa? Que todos los miembros que tienen 65, cuando llegue el próximo Congreso van a tener 70. Cada vez que hay un miembro, eso no es que lo dicen tampoco, pero donde tú ves un miembro que tiene 60, es el único de todos que tiene 60, ese es el que es el sucesor. Porque ese es el que en 5 años va a tener 65 y tiene 5 años más para o 10 o lo que sea. Pero así es que se ve. En China es un lugar que, y yo ni siquiera soy un sinólogo, yo no hablo chino, ¿me entiendes? Hay una ciencia entera que se llama sinología para entender a China. En este país evidentemente no hay sinólogos en el gobierno, y eso es una cosa absolutamente necesaria para poder plantearte una estrategia con respecto a China. Es que ¿tú tienes alguna idea de quién está liderizando todo este acercamiento con China? ¿Quién es la persona aquí del lado del gobierno panameño? Tenemos a la canciller, que obviamente por su rol como canciller tiene que estar al frente, pero ¿quién está asesorando? Yo no he escuchado ningún nombre propio así como sí se escuchaba, por ejemplo, con el tema de Marruecos. Sí, exacto, sí, que ya había... Se hablaba mucho de una persona, no sé si debemos mencionarla, pero... No, pero sabemos que... Sí había nombres propios, ¿no? En este tema no, en este tema yo no he escuchado ninguno, por lo menos. Y sí, o sea, China igual, o sea, yo no he visto que haya habido ningún análisis desde el punto de vista nuestro de dónde vemos nosotros a China en los próximos 10 años. ¿Estamos seguros que China va a seguir creciendo? ¿Estamos seguros que China va a poder llevar a cabo exitosamente esa transición? Es que tú sabes que eso es lo que me preocupa a mí, y estoy seguro que le preocupa a la mayoría de los panameños, a los que están viendo, y por eso se dan tantas interrogantes, ¿no? A falta de información, la especulación está primando, ¿no? Y eso preocupa mucho, pero yo no sé quién está al frente de esto. Yo no sé si la persona que está viendo esto está viendo el panorama como se es, o simplemente estamos reaccionando por impulso. Yo no creo que haya ningún tipo de análisis, ¿no? O sea, yo obviamente no puedo meter mi mano en el fuego, pero si tengo que apostar, si tuviera que apostar plata, yo apostaría que no hay ningún tipo de análisis, ninguno. Que nos puede ir muy bien por default o nos puede ir muy mal. Yo creo que nosotros estamos yendo así a la buena de Dios, con ese mito que realmente nadie lo puede comprobar, de que China es el próximo gigante, de que China es el futuro, y eso evidencia una falta de análisis y una falta de familiaridad con los ciclos de la historia china. O sea, China es un país que bueno, precisamente por esa característica que tiene de ser una civilización-estado, China es la misma China de hace 5.000 años, ha pasado por ciclos de fragmentación y unificación.
Hay periodos dinásticos en los que una dinastía unifica a China, la mantiene unificada, grande, esplendorosa por 300, 400 años, y luego viene un periodo de fragmentación. Uno de los libros más importantes del canon chino, que se llama el Romance de los Tres Reinos. Mary, ya sabes, el Romance de los Tres Reinos. Empieza así: el imperio, tras mucho tiempo dividido, debe unirse. Tras mucho tiempo unido, debe dividirse. O sea, ese es el ciclo de la historia china. Y precisamente el principal objetivo de Xi Jinping o de cualquiera que esté al frente de esa nave es evitar el ciclo que va a venir en algún momento, que es el de la fragmentación. Entonces, eso es lo que nosotros, yo estoy seguro que aquí a nivel de gobierno ese tipo de conceptos no se están manejando. Y nos preocupa siempre nos preocupa. Este gobierno yo creo que se ha caracterizado por la improvisación en todos los niveles, ¿no? Desde el nivel más básico, aquí local, hasta el nivel macro, internacional, y es preocupante, ¿no? A ver si seguimos bendecidos por el Ser Supremo, cual sea que sea, que no nos pase nada. A ver, dice Ernest Mota: en el Caribe los chinos construyeron con sus propios obreros. Es un riesgo para la mano de obra nacional si se permite que tan grande número de personal chino viene a construir lo que nuestros gobernantes le están aceptando como regalo. Sí, los chinos tienen esa mala costumbre, por decirlo así en panameño, ¿no? Que tampoco me extraña, porque si tú los dejas, ellos lo van a hacer. Eso no hay duda. Yo he visto... he tenido la oportunidad de verlo en África, muchos países africanos. He tenido la oportunidad de verlo en Asia Central, los camiones de trabajadores chinos en estas obras. Hay cierto nivel de temas técnicos. Recordemos la anécdota esa, que realmente no sé si será verídica o no, pero de que en Costa Rica hubo un problema con la electricidad en el estadio y estaba todo en chino. Y nadie sabía cómo. No te extrañe. Pero bueno, sea verdad o sea mentira, estas historias ilustran ese tema, ¿no? Vienen con equipos chinos, vienen con cosas chinas, y de repente, ¿qué pasa si se daña? ¿Qué pasa si no sé qué? ¿Qué pasa si no Claro, sé qué? yo lo veo por el lado más simple de que tenemos que, si tuviéramos un gobierno realmente con los pantalones y con el temple necesario para encarar este reto, no nos debería preocupar esto, ¿no? El tema, por ejemplo, de los obreros, ese tema Panamá tiene sus leyes, Panamá tiene su ley migratoria, su ley laboral. Entonces, si se da a respetar eso, hay que estar muy pendientes de que no se creen concesiones que perjudiquen, que no se den concesiones que perjudiquen. Y no hay duda que los chinos la van a pedir. De ninguna forma al trabajador nacional, al agricultor. El sector agropecuario es un sector que está más golpeado del país. Se puede ver afectado si se da este mal manejo, que no estoy diciendo que se vaya a dar, pero dentro de este tipo de aperturas cabe la posibilidad, ¿no? Cabe la posibilidad de que lado quiera imponer sus intereses por encima del otro. A ver, Ulises Welfi dice Giuseppe Ferrari: excelente análisis, tuve que seguir el resumen del Congreso del Partido Comunista por la TV japonesa y portuguesa mientras Castalia paseaba con Bergoglio en el batimóvil. Muy mal a los medios nacionales. Es que es lo que decimos, estamos en un momento clave. Yo creo que Panamá se va a definir económicamente en cuanto a relaciones internacionales antes y después de ese día específico, ¿no? De lo que se está dando, y no le estamos prestando atención como nación. Estamos preocupados por Bergoglio. A ver, dice Morita: es bueno tener relaciones con países más avanzados tecnológicamente. Sin embargo, no estoy de acuerdo que esta visita del presidente Varela, voy a obviar lo que dijiste, solo ha sido para buscar cómo seguir sacando provecho a sus intereses personales. Digo, yo ni siquiera podría decir eso, porque y vuelvo, como dicen, vuelve la burra al trigo, me preocupa y me recontrajó de la falta de transparencia. Aquí se hablan de tratados que nadie ha visto. Aquí se hablan de delegaciones que nos vamos enterando poco a poco quiénes están. No sabemos qué está haciendo cada persona allá. No sabemos. Hay una falta de transparencia grandísima en esta visita oficial. Bueno, ese tema de la falta de transparencia, lastimosamente, y con esto obviamente no quiero excusar a nadie, lastimosamente es un tema que cada vez es más común a nivel internacional. Recordemos que uno de las principales críticas que se le hacía al tratado, a ver, ¿cómo es que se dice eso? El tratado transpacífico, el TPP, el TPP era que nadie sabía qué decía, y que esto estaba siendo negociado por parlamentos de 30 y pico de países, y que había... Y nadie está... no sé si la totalidad. Es que yo recuerdo protestas en todos lados. Pero la mayor parte del tratado no se sabía qué decía. Esto probablemente va a seguir incrementando. Pero con respecto a lo que ella dijo, no sé si fue una chica, sobre el tema
del tema personal, el tema de los políticos viendo todo esto como personal, yo creo que ese es uno de los cánceres, quizá el más importante que está acabando con esta sociedad, es que ya nosotros hemos perdido todo sentido de la gravedad de la oficina y de las instituciones y de lo que representa ser un servidor público. Nos acostumbramos a malos servidores electo públicos. o no solamente malos, precisamente como ya perdimos, ya conceptualmente no sabemos cuáles son los buenos, no sabemos cuál es la forma correcta de actuar en la oficina pública. Ya no sabemos ni qué esperar de ellos, ni ellos tampoco. O sea, yo siempre traigo a colación el incidente del presidente en la final de la Champions, en la que había gente que realmente decía que él tenía derecho como individuo y... Claro, para que los que no saben, el presidente aceptó una invitación para estar en el estadio, en la final de la Champions por parte de Heineken, que es SAP-Miller, que es una empresa que tiene operaciones aquí en Panamá. Entonces él abiertamente aceptó, y el secretario de Comunicaciones del momento y la presidencia dijo que sí, él aceptó las entradas, pero que él se pagó su vuelo. Y la gente trataba de justificar eso, ¿no? La gente trataba de justificarlo, sí. Entonces yo pienso que a nivel social, o sea, a nivel desde lo más bajo de la sociedad, si uno analiza, uno puede ver en Panamá una corriente preocupante de un pragmatismo, por llamarlo de alguna manera, dañino en ese sentido. O sea, ya no hay respeto por nada. O sea, todo se ve en función de qué puede darte a ti como individuo. O sea, yo el otro día, mira que yo no sabía, porque como no estoy muy pendiente de esas cosas, yo no sabía que había una guerra civil a lo interno de una de las tunas de los carnavales de las tablas. Hay 3 tunas, yo no sabía. Sí, hay un lío como que hay como 3 o 4 tunas. Dicen que estaban robando, que no sé qué. O sea, y entonces ahí tú ves, ¿no? O sea, ¿cómo? Si tú te metes en una tuna de carnavales porque eso te apasiona, o sea, es porque eso te gusta. ¿Cómo tú vas a estar robando en una cosa como esa? Porque es que y no sé si la gente tuvo la oportunidad de ver el knockout que me hizo Flor Mirache el domingo, y yo habría diciendo que el problema nuestro es que nos acostumbramos tanto a la corrupción que ya no nos hallamos sin ella. Sí, es parte de nuestra idiosincrasia como panameños, porque la corrupción, no piensen en la corrupción solo en el que se roba plata a una obra gubernamental, no, la corrupción va hasta lo más básico aquí, hasta lo más básico. O sea, esa idea de que no importa qué posición, ya sea en una cosa de un hobby, en una cosa que me gusta, a nivel gubernamental, en mi trabajo, esa idea de que yo tengo que ver cómo yo saco un provecho personal de esto, ha llegado y se ha arraigado en la sociedad panameña desde lo más bajo hasta lo más alto, que bueno, yo no sé, no soy tan ducho, digamos, en esta administración, pero sí podemos decir que la administración anterior fue la sublimación de eso, o sea, fue un individuo que llegó a la presidencia del país para servirse a sí mismo. Y eso nunca fue un secreto para nadie. O sea, todo el mundo sabía desde antes que tomara posesión que el presidente Martinelli iba a entrar a ver cómo se resolvía a él y a su gente. O sea, nunca hubo... O sea, y lo triste del caso no es la corrupción en sí, no es los robos. Lo triste del caso es cómo hemos tirado la dignidad de una presidencia, de un gobierno, de un cargo público, ya sea electo o no electo, cómo la hemos tirado al piso, y aquí nadie se ha enfocado en eso. Nadie la ha llorado, pues, y por eso tenemos un presidente que va invitado por una empresa a una final de un partido, de una vaina de fútbol. Y la gente lo ve como bien, pues. Y todavía sale alguien en los programas de televisión y que no, pero es que él tiene derecho como individuo. O sea, no tiene derecho. En el momento que tú eres electo, tú estás para servirle al pueblo. Si no, no hubieras sido candidato. Bueno, creo que nos salimos un poco del tema. No, pero es que justamente eso, porque con instituciones serias y un país serio, no deberíamos preocuparnos por lo que nos estamos preocupando. Que yo creo que esta movida es buena, ¿no? Por donde tú la veas es buena, pero es buena cuando tú tienes un gobierno que va a sacarle el provecho y va a defender lo que tiene que defender. El problema que tenemos nosotros es que nosotros sentimos que el panameño siente que va en un bus con las luces apagadas, pues. Tú no sabes, te puedes chocar y destruir, o como que tuviste la leche que no te chocaste, pues. Y esa incertidumbre es preocupante. Y mientras estamos hablando, Varela acaba de inaugurar el consulado en Shanghái y designa al primer cónsul de Panamá en Shanghái, Nicolás Alexander Zaval. Él tomó posesión previo a la ceremonia ante el canciller encargado Luis Miguel Hincapié. Es graduado de la USMA en Derecho Mercantil.
También de la Universidad Externado de Colombia, lo acompaña como vicecónsul Nehemías Jaén. Nehemías Jaén, él sonaba en algo. No sé. Dice que trabaja en la autoridad marítima, trabajó en la autoridad marítima. Ambos dominan el idioma mandarín. Mira tú, Está sucediendo, qué bien, hablan mandarín. Shanghái es una ciudad increíble. Sí, ok, Leonardo Patterson Shaw dice, me pregunto que si la inversión será en Panamá Capital o si el resto de las provincias se beneficiarán, especialmente Bocas del Toro. Digo, tenemos que ver qué viene a hacer, todavía no sabemos qué se va a dar, ¿no? Lo ideal es que se dé inversión en todos los sectores, que se incentive, que se desarrollen proyectos de construcción, se benefician los trabajadores, todos los sectores. Estas relaciones pueden ser bonitas, pueden ser buenas, pueden ser productivas para ambos países, bien llevadas. Y a priori, la visión china, esta que ya hemos hablado de conectar, de infraestructura, es lo que Panamá necesita. Este es un país, ya no solamente, como mencionaste, que depende del mundo y depende de que el mundo esté lo más conectado posible, porque mientras más conectado está el mundo, más tienen que pasar cosas por Panamá. Es que nosotros tenemos la capacidad, no es por nuestra posición geográfica, y cito algo que tú dices que lo has dicho en otras entrevistas, que es súper interesante, que Panamá es un pedazo de tierra que vale más que la gente que hay en eso, y lamentablemente es así, pero no debería ser así. Que no hemos querido, porque no hemos querido darle valor a nuestra gente, no hemos querido subir el nivel de educación. Al final, en un momento, cuando tú estás en un país, que el país en sí, por su posición o por los recursos que tiene, vale más, cuando la diferencia de precio o de valor entre lo material que hay en el país y la gente se vuelve grande, ese país se va al desastre. O sea, el ejemplo, nosotros vamos por ese camino, pero el ejemplo clásico es, digamos, el Congo, por ejemplo, que tiene la mayor cantidad de recursos naturales del mundo entero, y es uno de los países más desastrosos del mundo entero. Yo he estado ahí, lo he visto con mis propios ojos. Y es por eso, porque en el Congo lo que vale es lo que hay adentro, la gente no vale nada. Y además no tienen la capacidad de valer nada porque al gobierno nunca le ha importado. Entonces, si no tienen educación, si no tienen nada, no hay infraestructura en el país. Aquí en Panamá, curiosamente, es un país, como dije, que depende del mundo, pero sin embargo que internamente está terriblemente comunicado. O sea, a nivel interno en Panamá no hay infraestructura. Y aparte una carretera. Los niveles de desigualdad en Panamá no van de la mano de nuestro crecimiento económico. Eso está en caída libre totalmente. Sí, exactamente. Panamá es el país número 10 desigual del mundo, ni de la región, ni de Centroamérica. Y con tendencia para subir. Y con tendencia de ir subiendo, exactamente. Entonces estamos con estos países africanos que tienen 3 gobiernos a la vez en la misma lista, países que están en guerra civil. Estamos al mismo nivel. Conversando hace poco con un muchacho de esta fundación de la excelencia educativa, él hablaba de que en los resultados de las pruebas educativas Panamá está en el nivel de un país en guerra civil. Sí. Imagínate eso, ¿no? Entonces, al final nuestra posición geográfica y nuestra importancia por nuestra sola existencia va por acá, y por nuestro valor que nos damos está por abajo, ¿no? Y luego hay un tema. El mundo va avanzando y nosotros nos estamos quedando atrás. Sí, no, totalmente. O sea, yo pienso sinceramente que nosotros estamos llegando a un punto de no retorno, si es que no lo hemos pasado ya. Yo pienso que lo que nos pasa cuando las sociedades entran en crisis como la que tenemos nosotros, crisis sociales, crisis casi prácticamente que espirituales, como las que hay en Panamá, es como una enfermedad. Una enfermedad, mientras no pasa de cierto punto, tú la puedes curar. Después de cierto punto, reinicia esa vaina. Y mientras más cerca está de ese punto, más te va a costar curarla, pero la puedes curar. Cuando pasas de cierto punto, no se puede curar. Y a nivel histórico, a nivel del destino de las sociedades, cuando se pasa de ese punto, una enfermedad incurable, hay eventos catastróficos. Ya sea una guerra, ya sea una guerra civil, ya sea una explosión social, ya sea una revolución de algún tipo. Y obviamente yo no soy adivino ni tengo una bola de cristal, pero yo siento que Panamá, si no ha cruzado ese punto, Panamá está muy cerca de cruzar ese punto. Estamos muy cerca de cruzar el punto en el que, aunque queramos arreglarlo, no vamos a poder. Porque el daño que estamos haciendo a nivel educativo, estamos garantizando que el futuro va a ser peor. O como mínimo, que los panameños, el futuro para los panameños va a ser peor. Porque siempre puedes mantener la economía funcionando con extranjeros. Y quizás las nuevas tecnologías te permitan mantener a la masa controlada. Ojo, y casualmente China
especialista. Lleva la delantera mundial en ese tipo de cosas. En China, tú has estado, en China solamente se usa WeChat. Y en WeChat no Facebook, se escribe, eso no. En WeChat no se escribe una tecla sin que el gobierno la vea. Exactamente. Y los chinos ya están liderando en tecnología de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, todo este tipo de cosas para mantener la población controlada. Todos esos drones que ustedes ven por ahí. Entonces, hacia allá va el mundo y todas estas consideraciones deben ser parte del análisis, no solamente para la posición de Panamá en el mundo, sino evidentemente para un paso tan importante que se está dando, una modificación tan importante como la que acabamos de dar, de abrir relaciones diplomáticas con China, con la China continental. Sí, es que al final es lo preocupante, ¿no? Que no mantenernos al ritmo de la historia, ¿no? Y de nuestra posición en la historia. Y siempre va a haber gente que se va a aprovechar de eso, porque históricamente ha sido probado así, ¿no? También algo que quisiera mencionar y que quisiera escuchar la versión de Ángel, porque yo sé que la gente quiere hablar de eso, antes de que terminemos este en vivo, que para mí ha sido uno de los mejores y la gente está muy pendiente, muchísima interacción y es una forma fácil de entender esto. Lo que no hemos sabido entender o no nos han querido mostrar por parte de las delegaciones oficiales y los medios que están allá paseando y haciendo historias bonitas de los que montan bicicletas en Beijing. Queremos que la gente entienda, justamente queremos que la gente entienda en un lenguaje entendible y de personas como Ángel que están muy estudiadas en el tema, de lo que viene para nosotros, de lo que puede pasar si no tenemos un gobierno que actúe de la manera correcta, para que no nos agarre desprevenido, ¿no? Desprevenido. ¿Tú cómo ves la ida de Genaro a China? No, yo no tengo ninguna opinión. Yo pienso que desde el punto de vista de imagen me parece que tiene todo el sentido que un dirigente laboral vaya a un partido comunista, a un país comunista, porque aunque de China para afuera uno solamente ve capitalismo y crecimiento económico, en China se habla de conceptos socialistas, de no sé qué, de no sé cuánto. Cuando uno lee las traducciones de las cosas que se hablan en las reuniones del Partido Comunista, esto es un tema. O sea, no es que ellos ya solamente son comunistas en nombre, ellos hablan de lo que China quiere ser, digamos, para el 2049, para el 2049 China ya quiere ser una potencia mundial. Esta es la fecha exacta, porque se cumplen 100 años de la victoria del Partido Comunista. Y todo parece que van bien encaminados. Para el 2000 me parece que es 30 y algo o 20 y la algo, pobreza, ¿no? Quieren ser lo que ellos llaman una sociedad moderadamente próspera. Sí. Me parece que es 2021 o algo así, que es el 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino. O sea, los chinos, esa es otra cosa que es muy interesante, los chinos son muy metódicos y son muy dados a los números, son muy cabalistas con los números. Recordemos que en China, por ejemplo, el número 8 es de buena suerte, el número 4 es de mala suerte, cosas así. Y ellos todos lo hablan así, los 3 no sé qué, los 4 es verdad, inmortales. en los lugares no van a encontrar pisos 4. Ajá. Entonces, bueno, lo de Genaro, vuelvo a lo mismo, yo no considero que eso sea algo necesariamente... Es que yo no creo que haya cosas buenas ni malas, yo creo que quien sea que se le haya ocurrido, me parece una buena idea, me parece que definitivamente... Pero no crees que cabe la posibilidad, porque es que yo sí estoy de acuerdo en que dirigentes sindicales y obreros y de todos los sectores que se van a ver impactados de esta relación deberían estar allá, ¿no? Sí. Completamente. Entonces, a mí me hubiera gustado ver dirigentes magisteriales, porque el tema educativo con China, los institutos Confucio, es una cosa que deberíamos estar muy de eso nos deberíamos pegar, ¿no? Para mí, y esto es completamente a título personal, el problema está en la inconsecuencia del discurso, ¿no? Uh-huh. Que tú has venido progresivamente criticando a esto, día uno, a la gente que viaja, has venido criticando duramente al gobierno, uh-huh. y en los viajes del gobierno, y te has pegado al viaje del gobierno, porque no estamos hablando de que Genaro López viaje. No, pues, para mí el FAT, como partido de información, frena de eso, debería estar armando una comitiva para ir a China. Ir a China y ver qué aprenden del socialismo chino, de las mejores prácticas, de todo lo que hay que hacer. Para mí eso lo tienen que hacer, si no es que ya lo están haciendo. Sí. Pero para mí el tema está en que te vas, cuando tú tienes un discurso tan fuerte, ¿no? Tan fuerte y tan polarizado, es difícil mantenerlo, ¿no? Y para mí que tú estés allá y saliendo en fotos al lado de Stanley Mota,
y con Melitón Arrocha y Varela en la muralla china, para mí te desacredita que desacredita tu discurso. No lo veo mal que un dirigente obrero está allá, porque para mí es necesario. Yo creo que es un tema, sí, lo que tú describes es un problema de la forma, ¿no? De la forma. Es un problema no del fondo, digamos, no es un tema estratégico, sino un tema táctico, ¿no? Un tema de cómo se ejecutó eso. Definitivamente, ¿no? Aquí hablamos sobre el tema de obreros chinos, sobre el tema de probablemente van a venir chinos aquí a trabajar, y definitivamente que el sindicato o la gente que es líder de los obreros panameños tiene que tener algún tipo de participación en todo esto. Claro que sí. Ahora, si tienen que ir con el presidente o no, yo creo que yo soy un poquito más flexible en eso, ¿no? Porque volvemos a ese tema de lo personal y de lo estatal. O sea, yo pienso que esta fue una visita de Estado. Yo pienso que más allá de quién sea el presidente, fue el presidente. O sea, es como también hace poco hubo un incidente con, me parece que se llama Gerardo Solís, lo de que no le quiso dar la mano. Sí, Gerardo Solís, el candidato por el PRD. Bueno, eso ilustra a lo que yo me refiero. O sea, el presidente es el presidente, independientemente de cómo se llame. El presidente es una figura electa que representa al Estado. Tú puedes estar de acuerdo con ese individuo o no, pero cuando él está fungiendo funciones de presidente, él es el presidente del país. O sea, nosotros hemos perdido cualquier capacidad de separar ese tipo de cosas. Entonces nosotros nunca sabemos cuál es la diferencia entre Juan Carlos Varela y el presidente de Panamá. Pero ese problema, eso se ve de todos lados, no solo porque la gente no lo quiere asimilar, él mismo no ha sabido empezando por él, exactamente, dibujar la línea. Empezando por él, con lo que hablamos de la Champions, el primero que rompió esa barrera fue él. Sí. Pero definitivamente que él vaya en una visita a Estado con el presidente, más allá de que hayan ido quién sabe qué líderes del sector empresarial o de negocio o lo que sea, a mí en principio no me parece mal, pero definitivamente que él tenía que haber andado con pies de plomo allá, y él debería ser mucho más consciente del poder de las redes sociales, con quién te fotografían. Yo creo que lo agarraron, como decimos coloquialmente, lo agarraron con los pantalones abajo, porque la información de que él estaba allá debió salir de antemano de ellos mismos. O sea, que voy a ir con el presidente Varela porque voy a dar los derechos de los trabajadores a respetar, etcétera, etcétera. Pero nos enteramos por una lista que se filtró. Y un líder de ese nivel no puede permitirse ese tipo de... Yo creo que fue un error comunicacional grandísimo y un desliz que pudo evitarse. Sí. Ni siquiera no yendo, no. Tú pudiste haber ido, pero había maneras. Como todas ese tipo de cosas hay que saber manejarlas. De la forma. Y eso volvemos a lo mismo. O sea, eso es una cosa que en Panamá el nivel de ese tipo de cosas está cada vez peor. Sí. Así que bueno, yo creo que damos por terminado este en vivo, que me ha gustado muchísimo, muchísima interacción. Tenemos gente de todas partes del mundo. De Noruega te están mandando saludos. Wow. José Gil, saludos Ricky desde Noruega. Gente de todas partes del mundo, todo tipo de personas. Aquí tenemos hasta funcionarios del gobierno que he visto que se han conectado por allá a ver, periodistas, todo el mundo. Yo creo que es muy productivo. Esto queda guindado, ¿no? Que es lo importante, que las personas puedan ver y pásenselo, compártanlo, que la gente sepa. Lo que queremos es que la gente sepa este análisis, ¿no? Conozca de lo que se puede dar en estas relaciones con China, sí, que para mí, a título personal, son muy beneficiosas si se llevan de la manera correcta. El problema está en, ¿se van a llevar de la manera correcta o no? Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Así que bueno, ahí lo dejo. ¿Quieres mencionar algo final ya para terminar? No, nada, gracias a ustedes, como siempre. Cada vez que vengo a la ciudad terminamos haciendo algo bueno, y espero que la próxima sea en Bocas del Toro. La próxima es en Bocas del Toro. Vayan a Bocas del Toro y vayan a los Filthy Fridays.